Hace 8 días hablábamos acerca de que tenemos al Espíritu Santo, pero una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es vivir el respaldo del Espíritu Santo, ¿cierto? Hablábamos de que para que ese respaldo del Espíritu Santo se ejecutara en nuestra vida, teníamos que tener una comunión, una relación con el Espíritu Santo, que esa relación se basa en una dinámica que es la oración, la palabra y el ayuno, que no era nada mágico ni nada del otro mundo, sino que era simplemente empezar a tener, a forjar una relación con Dios y Él iba a ser en respaldo nuestro. Eso hablamos hace 8 días, hablábamos de que el Espíritu Santo y el Señor anhela que yo lo busque, Él anhela que yo tenga comunión con Él. Y hoy quiero continuar con esta palabra. ¿En qué sentido? En que hay una guerra siempre en que yo voy a tener esa comunión. Siempre hay algo que se levanta para llorar, siempre hay algo que se levanta para yo leer la palabra, siempre hay algo que se levanta para yo ayunar, siempre hay algo que se levanta para yo buscar a Dios. ¿Cuántos lo han vivido? Yo creo que todo, ¿cierto? Usted va a orar y le es difícil, pero usted se mete a Facebook y no es difícil. Usted va a orar y es difícil, pero pone Netflix y no es difícil. ¿Entienden lo espiritual? Si usted quiere ayunar, ahí sí le da gastritis, mejor dicho, y lo pone re mal y no es capaz de levantarse de la cama. Si usted quiere leer la palabra, le brincan las letras. Usted está tratando de leer y las letras se le mueven y no se concentra. Y usted no entiende absolutamente nada. Pero si usted lee una noticia, sí la entiende. Y habla de esa noticia, habla de política, habla de muchas cosas. Pero cuando usted va a hablar y va a leer la palabra de Dios y va a empezar a tener profundidad en las Escrituras, algo sucede. Siempre hay una guerra espiritual. Y yo quiero que entendamos eso en esta mañana. Hay una guerra espiritual que está librada para que usted y yo no tengamos relación con Papá Dios. Si eso es con nosotros, usted se imagina a las personas que no conocen del Señor. Porque dice la Biblia que el enemigo, dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esa palabra es para la iglesia, porque Él anda buscando a quien devorar de los que ya conocen de Él. Porque los que están afuera, dice la palabra de Dios, que el príncipe de este mundo tienen, cierto, enceguecido el entendimiento de las personas. Entonces ya se las está devorando. Está buscando es devorar a los que ya conocen de Él. Está buscando devorar a los que se están levantando, a los que están conociendo, a los que están llevando una vida con Dios. A ellos busca la caída. Por eso la palabra de Dios dice que el que se crea firme, mire que no caiga. Porque cuando entre más firme usted se cree, es porque la caída viene pronto. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice la Biblia que todos los días yo tengo que ir delante del Señor y renovar mi mente. ¿Cuántas cosas recibe la mente desde que usted se levanta hasta que usted llega a la casa? Muchas, ¿cierto? Usted se mete a las redes sociales y eso es una cantidad de información. Usted va a su trabajo, una cantidad de información. Por donde usted quiera que vaya, la mente está recopilando todo. Está tomando todo y cuando llega la noche recopila todo lo que usted recibió y usted empieza a maquinar su mente. Y vienen los malos pensamientos y vienen muchas cosas. Y dice la Biblia que nosotros debemos de cuidar nuestros ojos porque si yo tengo los ojos mal, el cuerpo está mal. Si yo tengo los ojos bien, el cuerpo está bien. Porque los ojos alumbran el cuerpo, dice la palabra de Dios. Entonces todo el tiempo estamos teniendo una lucha constante con el mundo, con mi carne, con el enemigo, para yo no buscar a Dios. Y eso lo vamos a vivir hasta que Cristo venga o hasta que vayamos y partamos con Él y vayamos a la eternidad. Mientras estemos en esta tierra, la guerra va a ser constante, la guerra no va a cesar. Esto es una guerra espiritual. Por eso la guerra espiritual que ha sido librada, para yo tener comunión con Dios en la oración, la palabra en el ayuno, yo la tengo que combatir. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. O sea, yo tengo poder. Por eso yo leyendo los evangelios y estudiando, decía que algo de lo que más impactaba era como en el tiempo de Jesús los discípulos presenciaron todas las liberaciones que Cristo tenía. O sea, la autoridad de echar fuera a los demonios y el poder que Él entregó a los discípulos, porque Él le dice, vayan a todos lados, ¿cierto? Dice, vayan, bauticen las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayan porque yo les he dado poder
para pisotear escorpiones, para echar fuera serpientes, para combatir toda obra del mal. Dice, yo les he dado la autoridad para que ustedes hagan eso. Y eso es algo muy impresionante. Si nosotros supiéramos el poder que nosotros tenemos en la oración, oraríamos más. Si nosotros supiéramos el poder que tiene declarar la palabra, declararíamos más la palabra. Si nosotros nos diéramos cuenta el poder que tiene el ayuno, ayunaríamos más y no viviéramos de la manera que vivimos. Pero las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, porque para el hombre natural es una locura. Y para el hombre natural no le interesa, porque vive las cosas naturales. Ahora, hay personas que se creen espirituales, pero siguen viviendo en lo natural. Hay personas que no ven la gloria de Dios, no viven el poder del Espíritu Santo, no sienten nada porque no creen. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, es que voy a sentir a Dios. Si yo no tengo fe de que si yo oro y lo busco y Él se va a manifestar en mi vida, pues ¿cómo se va a manifestar? Entonces yo puedo venir a la iglesia, yo puedo buscar a papá, yo puedo orar, levantar mis manos, pero si yo no tengo un corazón dispuesto para su presencia, es muy difícil que se mueva en mi vida. Entonces siempre vamos a tener una guerra. Ahora, ¿qué sucede? Nuestra mente razona mucho, nuestra mente razona demasiado y hay una batalla en la mente. Yo digo que ese es el peor enemigo que nosotros tenemos, yo mismo, porque uno ya sabe cómo actúa Satanás. Uno ya sabe que él manda tentaciones. Uno ya sabe cómo influencia el mundo con sus modas, sus cosas, sus juegos, los vicios, muchas cosas. Uno ya sabe cuáles son los deseos de la carne, ¿cierto? Pero vencer mi yo es una de las batallas más difíciles. Es una guerra campal, porque usted luchar contra su mente cuando usted no ve absolutamente nada y Dios le dice, solamente cree. Luchar contra eso es duro. Porque si usted no, un ejemplo, usted no ve finanzas para nada y el Señor le dice, solamente cree. Y el Señor le dice, Señor, y usted le dice, Señor, pero es que yo me quedo aquí creyendo, no voy a poder pagar esto. Señor, es que si yo me quedo aquí creyendo, no va a poder solucionarse estas cosas. Y queremos siempre solucionarlo todo a nuestra manera. Y cuando queremos solucionarlo a nuestra manera, pues no hay tiempo ni para orar, ni para leer la palabra, ni para ayunar. Porque uno ora, lee y ayuna para buscar dirección, para ser libre y para vivir la voluntad de Dios en esta tierra. Entonces esa es la guerra que nosotros tenemos. Guerra con el mundo, guerra con la carne, guerra con el enemigo y contra mí mismo. Son 4 enemigos fuertes, pero tal vez los 3 primeros que nombré, ya usted los desconoce, ya sabe cómo actúan, pero tal vez la guerra es contra usted mismo. Y tenemos que entender esta mañana que tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Usted puede dominarse. La carne se puede disciplinar. Usted puede disciplinar su carne para orar, para buscar a Dios, para leer la palabra. ¿Por qué se pasa tanto tiempo? Es que meditemos en esto. ¿Por qué se pasa tanto tiempo en el celular? Cuando usted menos piensa ya son 2 horas, 3 horas y usted ni siquiera se dio cuenta. Viendo videos de a 3 minutos, viendo reels en Instagram. Viendo videos de 3 en 3 minutos, se cumplió 1 hora, hora y media, que usted pudo haber aprovechado para orar, pero después puede mirar el celular. Entonces usted ora y luego mira el celular, pero uno dice, no, me voy a ver este último Reels y oro, voy a ver este último video y oro, y le cogió el sueño y no oró, y otro día más sin orar. Entonces necesitamos entender que esto es una guerra y que se va a levantar de todo para que usted busque a Dios. Usted se va a arrodillar y se va a quedar dormido. Yo me acuerdo que hace algún tiempo yo oraba y yo me sentaba en el escritorio y yo colocaba la cabeza así. Y empezaba a orar. Cuando me quedaba dormido y me levantaba y esto me dolía y era esto rojo. Y habían pasado como 20 minutos y yo me quedaba así, ese dolor en el cuello. Porque siempre se va a presentar algo para orar. Viene el sueño, viene la pesadez en la frente, viene una pesadez acá, usted se empieza a desesperar, usted siente que lo están picando los zancudos, usted se mete a orar y ahí se empieza la esposa, usted se empieza a orar y empiezan los hijos, papá, y ahí sí llega el vecino, ahí sí llega el amigo que nunca parecía invitarlo, y se levanta de todo para usted no tener comunión con Dios. De todo se levanta. Es una guerra, buscar a Dios es una guerra, pero nosotros necesitamos entender que tenemos espíritu de poder, de dominio y de amor.
Siempre tendremos una guerra espiritual, la cual va a estar hasta que estemos en la eternidad. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Mateo 11:12. Lo que está diciendo ahí, el reino de los cielos sufre una violencia. O sea, hay una guerra espiritual en el segundo cielo. Hay 3 cielos, lo que nosotros podemos ver con los ojos naturales. Un segundo cielo que es espiritual, ¿cierto? Que es donde se libra la batalla con los demonios, ángeles, demonios. Hay una guerra espiritual en el segundo cielo. ¿Y el tercer cielo cuál es? Donde habita Dios, que allá es donde vamos a estar una eternidad. En el segundo cielo siempre hay una guerra. No sé si ustedes han leído una parte del Antiguo Testamento cuando Daniel ora al Padre y viene un ángel y se le acerca al ángel Gabriel y ¿qué le dice? Daniel, me demoré en contestar su oración porque cuando yo venía se me presentó el principado de Persia y me tocó esperar a que llegara Miguel peleara con él y yo viniera a traerle la respuesta a su oración. ¿Ustedes creen que orar un solo día por una cosa ya? Esto es de insistir, esto es de aguantar, esto es de creer. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Señor, yo sé que tú lo vas a lograr. Señor, hasta que llegue la respuesta, porque hay una guerra espiritual. Por eso cuando hay el don de hablar en lenguas, es un don que solamente esas lenguas las entiende, ni siquiera se las entendemos nosotros, las entiende solamente el Padre porque van directo al Padre y no pueden ser interrumpidas. Ahora, qué bendición cuando hay personas que interpretan las lenguas, que es otro don, y se da uno cuenta de lo que está orando. Pero a veces cuando uno está hablando en lenguas, uno logra como entender algo de lo que se está orando en ese momento, pero no se sabe nada. Por eso es necesario que cada uno le empiece a decir, Señor, dame el don de hablar en lenguas. Porque cuando usted no tiene nada que decir, usted empieza a hablar en lenguas y esta es una oración directa al Padre. Necesitamos entender que estamos en una batalla, en una guerra. ¿Cuántos se han visto esa película Cuarto de Guerra? ¿Se la han visto? Esa señora, ¿qué hacía? Todos los días oraba por su esposo y ore y ore. Y cuando estaba con la amante, ¿qué pasó? Dieron ganas de ir al baño, no era capaz, ese hombre se le soltó todo y no fue capaz de caer en adulterio. ¿Por qué? Porque había una mujer que oraba y clamaba y hacía guerra y se levantaba y creía lo que Dios iba a hacer. Entonces ya saben, vean las mujeres, véanse esa película, ya saben qué orar a su esposo. Señor, que le dé cuando se acerque, Señor, que le pase cuando se acerque, que le piquen los pies, que no aguante, que no resista. Coja aceite y únjale los calzoncillos, Señor, y ore por toda la casa. Y hace 8 días les decía que el respaldo del Espíritu Santo viene por mi comunión, devoción e intimidad, o sea, una relación con Dios. Y ese mismo Espíritu Santo al cual empezamos a tener esa comunión es el mismo que me respalda en la guerra espiritual. Por eso nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, porque en el día de la batalla Él es el que me va a respaldar. Por eso dice la Biblia, no es con ejército, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu. O sea, es el Espíritu de Dios. Nosotros actuamos y Él es el que pelea. Nosotros hacemos, nos movemos y Él es el que va abriendo caminos. Por eso Dios tiene un nombre en particular que es Jehová Nisi, mi estandarte, el que va delante mío, el que pelea por mí, el que me guarda, el que abre caminos. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Él es Jehová de los ejércitos, Él es el Dios de las naciones, o sea, Él es grande, poderoso en batalla, dicen los salmos, mi castillo, mi roca, mi libertador. Ese es nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra y la declaramos, el Señor empieza a actuar. El Espíritu siempre está dispuesto para hacer todo. ¿Cuál es la batalla? Mis decisiones, mi decisión de buscarlo, mi decisión de decir, voy a dejar a un lado esto que estoy haciendo porque estoy dedicando mucho tiempo a esto, voy a dedicarle tiempo a buscar a Dios, voy a dedicarle tiempo a orar, me voy a levantar 1 hora antes para leer la palabra y para orar. Pero qué odisea para usted levantarse, ¿sí o no? Empieza el sueño, siente que la sábana lo abraza, le dice, venga papito, siga durmiendo, y usted siente que lo abraza la cobija y lo sube y un adormecimiento, ¿sí o no? Para orar, y usted por la noche va a orar y usted siente que se cae, que no puede, pero empieza la novela y queda así despierto de una, porque es muy espiritual. Debemos entender esto, iglesia, porque necesitamos crecer en oración, necesitamos crecer en comunión. Por eso es necesario que cada uno tenga su tiempo de devocional diario.
Ahora, hay algo muy importante y es mi esfuerzo y mi valentía para orar y hacer guerra, mi decisión de no dejarme desanimar y mi decisión de moverme a la guerra. Cuando David tenía a Goliat el gigante, ¿qué sucedió? ¿Quién se movió primero? David. David cogió las piedras y dijo, ¿este man quién es? ¡Puf! Y le mandó la piedra y se la clavó en toda la frente. Y el gigante cayó. ¿Ustedes se imaginan donde David se quedó esperando? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, él ya sabía. Él, cuando estaba detrás de las ovejas, dice que él oraba, él tenía comunión con Dios, él sabía quién era. Él forjó una relación. Cuando se le vino el gigante, él sabía cómo actuar en la guerra. Él sabía que él no era el que iba a tumbar el gigante. Él sabía que era el Espíritu Santo el que le iba a respaldar. Pero él sabía las estrategias que Dios le dio. ¿Cuál? Coja 3 piedritas. Cogió las piedritas y tenía una onda y empezó. Y cuando el gigante se iba a mover, él dio el primer paso y ¡pum! Le mandó la piedra y cayó el gigante. Nosotros tenemos que tener la decisión de movernos, de ser valientes, de ser aguerridos, de no comerle cuento al diablo. Porque es que muchos el diablo hace ¡buy! ¡Ay! Todavía le tienen miedo al diablo y el diablo es un pobre diablo. El diablo ya fue vencido en la cruz. El diablo ya está derrotado. Estás ardido porque Cristo lo derrotó. Pero nosotros tenemos toda autoridad sobre el enemigo. Amén. Vamos a leer ahí Josué capítulo 1 del 5 al 9. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente que, vuelve y dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vuelve y le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 5 vemos que Él siempre está conmigo, ¿cierto? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuáles son uno de los argumentos cada vez que usted va a buscar a Dios? Es que Dios me abandonó. ¿Sí les ha pasado? Es que Dios me dejó solo, es que Dios a mí no me escucha. Es que Dios como que volteó el rostro y miró para ese continente de allá y aquí me dejó a mí solo. Es como que Dios no está y no sentimos su presencia. ¿A quién le ha pasado eso? Que usted siente que Dios lo abandonó, que usted está solo. Eso es un argumento, esa es una oposición para yo buscar a Dios. Porque cuando yo empiezo a pensar de esa manera, de que Dios no está, de que Dios me abandonó, de que Dios me dejó, me desamparó, no está conmigo, empiezo a darle cabida a los argumentos y empiezo a apartarme poco a poco de Dios. Empiezo a decir, no, pues si es que Dios no está conmigo, entonces ¿para qué busco de Él? Si Dios no me respalda en esto, entonces ¿para qué no? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué lo busco? Si Él no me va a respaldar. Y eso es un engaño que siempre va a venir el enemigo a querer en nuestra mente. Pero iglesia, la palabra de Dios nos está diciendo que Él siempre está. Él nunca nos abandona. Y dice, no te dejaré, no te desampararé. Necesitamos tener mucha claridad en eso. En el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Va a haber oposición para desarrollar mi vida con Dios. Por eso van a haber trancas con su familia, con usted, se van a levantar muchas cosas. Porque mire lo que está diciendo acá el Señor. Primero le está diciendo, yo nunca lo voy a dejar. Esfuércese y sea valiente. Le está diciendo, ahora vuelvo y le digo, esfuércese y sea valiente porque es usted el que le va a llevar la heredad a ellos. O sea, somos nosotros los que tenemos esto que el Señor nos ha entregado. Porque nosotros en nuestra familia o donde vayamos, si no hay alguien que conozca a Dios, ¿quién es el que posee esta verdad? Nosotros.
Entonces en su familia usted es el que va a llevar la heredad de la palabra de Dios. Usted es el que va a seguir con esa genealogía de que su familia, su descendencia conozca de Dios. O sea que va a haber oposición para que usted desarrolle el plan de Dios sobre usted y sobre su familia. ¿Sí entienden la guerra espiritual tan tremenda que hay? Por eso tenemos que tener claridad de que debemos ser valientes y esforzados. Dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Va a haber oposición para tener comunión con Dios, para cuidar de hacer la voluntad de Dios y cumplir su palabra. Porque cuando no la cuido y no la obedezco, es muy difícil porque hago que se retenga la bendición de Dios y la benevolencia que trae el obedecer. ¿Qué está diciendo ahí? Dice, sé valiente y esforzado para que cuides mi comunión, mi relación contigo. ¿Qué pasa cuando yo no tengo relación con Dios? ¿Qué empieza a suceder? Mi corazón se empieza a apartar de poco a poco. Entonces empiezo a mirar o para la derecha o para la siniestra. Empiezo a mirar para cualquier lado y para cualquier lado de esos me voy a desviar. Por eso está diciendo, siempre va a haber oposición para yo tener la comunión con Dios y para cuidar de hacer la voluntad de Dios y cumplir su palabra. O sea, en otras palabras les está diciendo, no desobedezca, no le dé cabida a la desobediencia, obedezca mi palabra, siga mis mandamientos. Porque dice, así como mi siervo Moisés obedeció, yo te pido que tú obedezcas lo que mi siervo Moisés te dejó a través de la ley en ese tiempo. Entonces, aquí lo que nos está hablando es, mantengamos la obediencia de la palabra de Dios, porque o si no, me voy a apartar a izquierda o a derecha. Y ahí sí viene el llanto y el crujir de dientes, dice la Biblia. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está, lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Viene presión que trae temor, desánimo, ¿cierto? Y dice, no temas ni desmayes, es un arma espiritual que el enemigo no soporta porque yo estoy resistiendo. Versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que yo vayas. ¿Qué tenemos que tener claro? Que el enemigo no quiere que mi camino prospere. El enemigo no quiere que yo cumpla el plan de Dios. El enemigo quiere traer presión para yo tener temor y desánimo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que tienen temor y desánimo para cumplir la palabra de Dios. Usted va a orar y llega temor y desánimo. Usted va a cumplir la palabra y llega temor y desánimo. Y empieza a tener luchas en su mente. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo, no temas ni desmayes. Y eso es un arma espiritual. Si usted quería saber eso, el no desanimarse es un arma espiritual. Porque en Santiago 1 dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Y él huirá de vosotros. O sea, no se deje presionar, no se deje desanimar, porque cuando yo permito el desánimo, vea, doy papaya y el enemigo se mete y me hace desanimar, me saca totalmente. Por eso yo debo de resistir. Por eso cuando llegan esos momentos de presión, ¿qué dice la palabra? Sométase a mí, resista al diablo. Entonces yo tengo que estar sometido a la palabra de Dios, tengo que estar sometido a la oración, tengo que estar sometido al ayuno. Mire que son tres cosas muy básicas que habla la Biblia: orar, leer la palabra y ayunar. Cuando yo hago eso, eso trae un poder sobrenatural y un respaldo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me va a librar en el día de la batalla, en el día de la guerra. Por eso el Señor en el día de la aflicción, Él siempre va a estar ahí. Por eso la palabra de Dios dice que junto con la prueba viene ¿qué? La salida. Y Dios no permite prueba que yo no pueda superar. O sea que lo que usted en este momento está viviendo, esas guerras en la mente, esas luchas en su casa, esas luchas de la familia, todo ese tipo de cosas, ¿qué tiene que hacer usted? No desanimarse, aguantar, resistir, someterse a Dios, y el Espíritu Santo va a actuar. Él le da la capacidad de actuar. En Lucas 11 del 5 al 8 vamos a leerlo. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración.
Le dijo, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Y le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Pero yo les digo, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta, el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. ¿Usted se imagina que llegue un amigo a la 1 de la mañana a hacer eso a la casa de uno? Usted para que se vaya le abre la puerta y le dice, ay, tenga hermano, ya déjeme dormir. Arranque. Dice que así debe ser la oración. La oración tiene que ser insistente, porque dice que ese hombre le va a abrir y le va a dar los panes ni siquiera por ser su amigo, sino para que ya deje de insistir. Y muchas veces nosotros no insistimos, y nosotros tenemos que insistir, no permitir el rendirme en la guerra o en la oración. Y tenemos un ejemplo en la Biblia de Eliseo y de Jacob. ¿Han leído la historia de Eliseo? Cuando dice que él iba detrás de Elías y Elías le decía, quédese acá. Y él insistía, no, yo quiero lo que usted tiene. Y luego se iba a otro pueblo y él seguía insistiendo y seguía insistiendo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Elías fue arrebatado y que él tomó el manto y quedó ¿con qué? Con la doble unción de Elías. Insistió hasta el final. Vemos la historia de Jacob cuando pelea en el monte con Dios. ¿Sí han leído esa historia? Que dice que lucha y lucha e insiste hasta que él dice que llega y Dios y le pegan acá en la cadera, lo descadera y lo deja ahí tirado. Pero él le dice, no lo voy a soltar hasta que me des mi bendición. ¿Y qué le dice Dios? Ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Ya no serás el engañador, ahorita serás Israel, pueblo mío. Insistió hasta el final, pero nosotros no insistimos. ¿Cuánto es lo máximo que usted dura orando? Dura los 15 minutos y ya está está desesperado. ¿Sabe qué dijo Jesús a los discípulos? Lo vimos hace 8 días. No has podido ni siquiera velar 1 hora. 1 hora. El Señor nos pide 1 hora. ¿El día tiene cuántas horas? Y el enemigo trabaja ¿cuántas de esos 24? 8 horas al día, porque pues el salario de él él tiene que cumplir el salario, ¿no? Él trabaja las 24 horas, los 7 días, los 360 días del año, ¿cierto? Todo. Él trabaja todos los días, él no para. Él no dice, ay, mira, hora de almuerzo. Y se sienta y se relaja, no lo voy a molestar más. Ay, no, ya llegaron las 8 de la noche, tengo que madrugar. No, el enemigo está todo el tiempo, dele. Y usted le come todo el cuento, los argumentos, los pleitos en la casa. Él es feliz, dele, mándele. Y usted agarrado con su esposo, agarrada con su esposa y dele. Y no han entendido que Satanás los quiere tener de esa manera. Que Satanás los quiere tener agarrados, que Satanás los quiere tener. Usted se va a levantar a venir a la iglesia y ahí sí pasa de todo. Se queda sin gasolina, se le pincha el carro, empieza a pelear con su esposa. Ay, yo ya no voy por allá. Y no vienen y se pierden la bendición. Entonces necesitamos dice, si sigues tocando la puerta al tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Tenemos que orar ¿cierto? Siendo audaces y teniendo ¿qué? Insistencia. Y Eliseo y Jacob por su insistencia, ¿qué recibieron? La bendición. Ahora vamos a seguir leyendo ahí. Lucas 11, el siguiente versículo, dice, así que les digo, sigan pidiendo y ¿qué? Recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y las puertas ¿qué? Se les abrirán. Pues todo lo que se pide, se recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en lugar de ello? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que ustedes, siendo gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¿Qué tenemos que hacer? Insistir en la oración. Si usted en esta mañana está viviendo situaciones difíciles, me alegro, porque el Señor lo está llamando a que insista. El Señor lo está llamando a que clame. El Señor lo está llamando a que se postre, le diga, Señor,
Yo estoy tocando, yo estoy llamando, yo creo que tú lo harás, yo creo que tú te moverás, yo creo en lo que dice esta palabra, Señor, que el que llama se le abre, que el que busca va a encontrar. Esa es la actitud que tenemos. Pero si nosotros vivimos situaciones difíciles, permitimos el desánimo y lo primero que hacemos es tirar la toalla, pues va a ser muy difícil. Le comimos cuento al enemigo. Porque el Señor quiere es que nosotros estemos ahí orando, clamando. Por eso Él dice que cuando yo venga los encuentre velando. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá. Someteos a Dios. En el reino de los cielos no es válido claudicar, no es válido volver atrás, no es válido el desánimo. Porque es que Cristo cuando iba camino a la cruz, Él no se desanimó, Él se angustió, Él se desesperó, Él lloró, a Él le dolió, pero Él no se desanimó. Porque donde Cristo se hubiera desanimado, no hubiera ido a la cruz. Por eso Él cuando iba camino a la cruz, Él decía, Padre, yo continúo, yo sigo. Y cuando estaba en la cruz dijo, Señor, ni siquiera los enemigos lo hicieron desanimar. Él dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Señor, pero yo doy mi vida por ellos. Y dice la Biblia, el justo por los injustos. Se hizo pecador aún sin conocer pecado. Se hizo maldición por nosotros. Necesitamos entender hoy que la oración, la insistencia abre las puertas. La oración es la llave de la bendición. La oración es la clave de un hogar no perfecto, pero sí un hogar bajo la bendición de Dios. La oración y la lectura de la palabra es buscar dirección para saber cómo guiar a los hijos, es buscar dirección para saber cómo trato a mi esposa, es dirección para saber cómo trato a mi esposo. Por eso dice la Biblia, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo aprendo a amar a mi prójimo? Siendo como es, como me trata, como hace todo. ¿A dónde tengo que llevar yo eso? En oración y leer la palabra. Señor, ¿cómo amo a este hermanito, Dios mío bendito? ¿Cómo amo a esta señora, Dios? ¿Cómo amo a este man que me la monta todo el día? ¿Cómo amo a estos hijos rebeldes? Y los hijos, ¿cómo amo a mi mamá tan cansona? Y el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, punto, honrelos, no hay otra manera. Honrelos, no le conteste, haga caso, no hay nada más, solamente dice honrelos. Y dice la Biblia a los padres, no lleven a sus hijos a la desesperación, o sea, no le eche tanta cantaleta, déjelo que actúe, que tenga supervivencia, déjelo que si ya está grandecito, déjelo que se estrelle, él necesita aprender, déjelo, no tome decisiones por sus hijos, déjelos, en oración es más fácil, allá de rodillas, uy Señor, véalo como es de grosero, pero yo te lo entrego a ti, tú eres el papá de él primero que yo, tú me lo colocaste en el vientre, ahí se lo entrego, trátelo como usted quiere. Y después llegan mansiticos a la casa, mamá, papá, no aguanto más, ¿cierto? Y el Señor los manda mansitos. Lo mismo en el matrimonio, esposas, oren por sus esposos, no le echen tanta cantaleta, oren por ellos, oren. Señor, míralo como es. Sí, sé que a veces de pronto los hombres somos despistados, oren para que pongamos cuidado, ¿cierto? Necesitamos entender el poder de la oración. Hombres, oren por su familia. Oren, usted no le puede exigir a su esposa y a sus hijos cuando usted no hace lo que tiene que hacer. Cuando usted no es el sacerdote de su casa. Entonces después no se queje. Ay, es que mis hijos, ¿cuándo oró por ellos? ¿Cuándo declaró bendición sobre ellos? ¿Cuándo declaró salud, prosperidad? Que Señor, guíalo por un buen camino, no permitas que se aparte ni a izquierda ni a derecha, guárdalo de todas las tentaciones, guárdalo de tantas cosas. ¿Cuándo hizo eso usted por sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con su pareja, con su esposa, con su esposo? Así sean los alimentos. Use los alimentos para empezar a orar en su casa. Es que no le gusta, a nadie le gusta orar. Oh, no comemos hasta que demos gracias. Ahí empezó una oración. Señor, gracias por estos alimentos, por tener que comer, amén y amén. No necesita orar por África, no necesita orar por la India, no, ore por los alimentos, porque uno llega a las casas y oran por todo, menos por los alimentos. Entonces necesitamos ser estratégicos, empiecen a levantar altares en sus casas, a tener devocionales. Ve, vamos a leer un versículo hoy, a ver qué nos dice Dios, que nos dé dirección en el matrimonio, que nos dé dirección en las finanzas, en cómo manejo esta empresa, cómo me manejo allí, o sea, ¿qué hago, Señor? Y empezar a buscar la dirección de Dios. Y ahí viene el respaldo del Espíritu Santo. Pero yo le aseguro que usted en la noche va a empezar a tener comunión en pareja con Dios y se le van a levantar cosas. ¿Y qué es lo primero que uno va a hacer?
no oremos, no leamos. Le comemos cuento al enemigo, pero necesitamos entender que hay una guerra. Así que cada vez que usted vaya a orar, a leer la palabra, a hacer algo espiritual y se le levanten cosas, hágalo. No se desanime, no diga no, vaya y hágalo. Si no tiene deseos de orar, ore. Si no tiene deseos de leer la palabra, léala, obligue su cuerpo, obligue. Usted tiene dominio propio para obligar su cuerpo. Usted le dice, carne, la palabra dice que usted no quiere, pero el espíritu está dispuesto. Voy a orar y voy a leer la palabra. Y empieza a tener actitudes de esas. Porque si no, usted se va a quedar esperando hasta que le den las ganas de orar. Y llega a Cristo y no le dan ganas. Llega a Dios y nunca leyó la palabra. Necesitamos empezar a tener acciones espirituales. Porque cuando yo actúo en lo espiritual, Dios se mueve ¿dónde? En lo natural. Pero yo me quiero mover en lo natural y que sucedan cosas espirituales. No va a suceder. O sí van a suceder, pero para mal, porque vienen las consecuencias de lo que usted hizo en lo natural. Necesitamos empezar a tener una vida espiritual. Amén. Hay guerra espiritual, pero dice la Biblia que nosotros tenemos armas espirituales. Porque la guerra no es contra carne ni sangre. La guerra es contra el chanclas, contra el enemigo. La guerra es contra él. La guerra no es contra las personas, es contra el enemigo. Por eso dice que coloquémonos toda la armadura de Dios. Y dice que en Colosenses que nosotros tenemos armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Ustedes han visto las murallas de China, ¿se han visto la muralla? ¿O vieron el muro de Berlín? Eso era tremenda muralla. ¿Será que usted con un martillo la tumba? Usted necesita siquiera un mazo grande y usted tiene que estar todos los días dele hasta que haga un orificio y se vaya yendo y tumbe esa muralla, tumbe esa fortaleza. Así es en oración. No pierdan la fe, iglesia, no la pierdan. La fe y la esperanza es lo último que se pierde. Y la palabra dice que mientras tengamos vida, ¿cierto? Hay esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Cristo. Él es la esperanza. Y dice la Biblia que Abraham luchó esperanza contra esperanza y le fue contado por justicia. Un viejito casi a los 100 años y que va a dejar a la esposa otra viejita embarazada y creer. Y Abraham se miraba hacia abajo y decía, no, pero ¿con qué ánimos? ¿Con qué ánimos dejo embarazada a Sara? Pobre viejita. Y el Señor mandó el hijo de la promesa. Hay que creer hasta lo último. Por eso la fe mueve montañas. Dice, si ustedes tuvieran fe como este granito de mostaza, le dirían a este monte, muévase de aquí y se moverá. Simplemente se trata de fe. Aquí no hay cabida para la razón, porque la razón no me deja ver el poder de Dios. La razón me dice, eso es una locura que yo voy a orar y pasa eso. Eso es una locura, la Biblia no es tan importante. ¿Para qué buscar dirección si yo ya sé cómo hacer esto? Y empiezo a razonar todo, y empiezo a pensar, y empiezo a hacerlo. Cuando menos pienso estoy sin el respaldo de Dios. Si usted está pasando dificultades en esta mañana, no es para que se queje, no es para que se desanime, no es para que diga, ¿para qué vuelvo a la iglesia? ¿Para qué busco de Dios? ¿Para qué me levanto a orar? ¿Para qué leo la Biblia? Ay, no, ¿para qué sigo en este camino? No, es para que cambie su actitud y diga, Señor, no entiendo nada de lo que está pasando. Señor, no sé lo que está sucediendo, ni siquiera entiendo por qué está pasando esto, pero yo hoy decido creerte. Y me voy de rodillas y le digo, Señor, aunque no vea nada, yo sé que tú estás obrando. Aunque no sienta nada, yo sé que tú estás en el asunto. Esa es la fe. La fe se practica y se forma de esa manera. La fe se practica con las cosas que a uno no quiere que le pasen. La fe se practica con la escasez, con los desiertos, con las pruebas. No hay otra manera. ¿Cómo experimentamos la sanidad? Con la enfermedad. ¿Cómo experimentamos la abundancia? Con la escasez. ¿Cómo experimentamos la fe en los hijos? Con la rebeldía de los hijos. ¿Cómo vemos el poder de Dios y los milagros? Pues que Dios toque alrededor, meta su mano y diga, le voy a probar la fe, porque dice la Biblia que la fe es probada como el oro. Tiene que meternos en fuego, allá en la olla de presión. Aún muchos no quieren salir de la olla de presión, están ahí todavía. El Señor dice,
necesita ablandarse más y dele, la presión. Todo eso lo permite el Señor para nosotros desarrollar la fe. Por eso dice la palabra de Dios, dice: estas leves y pequeñas tribulaciones son para que usted fortalezcan su paciencia y su fe. Entonces, si usted le dice: Señor, dame paciencia, el Señor le va a colocar situaciones para que desarrolle la paciencia. Señor, es que no me lo soporto más. Mejor dicho, se va a poner insoportable, porque el Señor va a desarrollar su fe. Señor, es que esto y es que esto, el Señor le va a poner ahí hasta que usted, ¿sabe hasta cuándo usted se da cuenta que eso pasa? Hasta cuando usted ve esa situación y usted tiene paz y no pasa nada, no siente nada. El Señor dice: ya pasó la prueba, pero ahora sigue con esta área, luego con esta área, luego con esta, hasta que crezcamos a la estatura del varón perfecto, hasta que entendamos la humildad delante del Señor. Pero necesitamos, mientras que eso sucede, no dejar de orar, no parar de orar, no dejar de buscar la dirección que es la palabra. Necesitamos esto. No vea tantos mensajes motivacionales, no, lea la palabra. No lea tantos devocionales que otro le manda, no, tenga su propio devocional, porque el devocional que usted escucha y le llega a usted, esa palabra se la dio a esa persona, y usted está recibiendo lo que a esa persona Dios le habló, y usted se está perdiendo de todo lo que Dios le quiere hablar acá. Por eso es tan necesario la lectura de la palabra. Por eso es tan necesario que nosotros podamos discernir lo que dice la palabra y tener una comunión con papá. Porque si queremos tener un papá, tengo que conocer cómo actúa papá. Tengo que conocer cómo desarrolla él el reino en mí. Entonces necesitamos entrar en un tiempo de más oración, de más quietud y reconocer que Él es Dios. Amén. Así que ánimo, no se desanime por lo que está viviendo. Todos pasamos situaciones difíciles, todos. Todos pasamos momentos donde estamos quebrados, donde tenemos que ir a clamar, porque a veces se nos olvida clamar. Tenemos que clamar. Cuando uno llora y llora y llora y llora y llora, eso es clamar. Cuando uno está: Señor, estoy sin fuerzas, y se desgonza uno, no, ni siquiera uno ora, pero siente la presencia, siente un descanso. Eso es buscar a Dios.